Sí, ya está grabando. Bueno, pues buenas noches o buenos días, buenas tardes, Miguel. En primer lugar, desearte una pronta recuperación de la enfermedad por la que estás transitando. Y bueno, en este vídeo voy a intentar suplir, en la medida de lo posible, pues la falta de asistencia a clase a la que te has visto expuesto pues, por motivos de fuerza mayor. Como puedes ver, después de haber abordado toda la cuestión de la Revolución Rusa y del desarrollo del movimiento comunista en el siglo XX, pues en este tema vamos a abordar la Europa de entreguerras, moviéndonos en un marco cronológico que orbitaría aproximadamente entre 1918, al final del conflicto, ¿no? Hasta 1939, más o menos, 39-40, con los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si bien en el caso del franquismo, pues sí que nos insertaremos en cronologías un poco posteriores, ¿no? Voy a intentar ir rápido, voy a intentar ser sintético, voy a grabar el vídeo de una sola sentada. eh, Te pido disculpas por las posibles limitaciones, no tengo ahora demasiado tiempo y en fin, lo voy a grabar de corrido, tal y como salga, sin ningún tipo de apoyatura, sin ningún tipo de guión ni nada similar, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues había tenido unas proporciones prácticamente desconocidas. Recuerda que cuando estuvimos viendo el tema de la Primera Guerra Mundial, yo insistía mucho en que nos encontrábamos ante un conflicto que representaba una guerra total, en el sentido de que se van a movilizar pues todos los sectores de la sociedad, todos los sectores de la población en pro de la victoria en el conflicto bélico, ¿no? Y asimismo una guerra industrial, ¿no? Poniendo de relieve cómo esos avances tecnológicos que venían teniendo lugar desde finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, se podían poner a servicio no solo de la vida y de la producción de riqueza, sino también de la muerte y de la destrucción, ¿no? Esto desde el punto de vista humano, pues tiene unas consecuencias realmente dantescas, siempre lo tienen las guerras, ¿no? Pero quizás las guerras de la era industrial, pues de una manera mucho más intensa, ¿no? En este sentido, bueno, se manejan unas cifras aproximadas de 15 millones de muertos, alrededor de 7 millones de mutilados. Piensa en el trauma que puede suponer esto para cantidad de familias y de personas europeas, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues de personas que se han quedado sin cara, madres que han perdido a sus hijos, como bien refleja la artista alemana Kate Kollwitz en ese cuadro, ¿no? Expresionista, ¿verdad? Con esas cuencas de los ojos enormes, con esos tonos negros, ¿no? Entonces, bueno, es una situación realmente terrible desde el punto de vista humano, ¿vale? Piensa a nivel territorial, ¿no? Que, bueno, la Primera Guerra Mundial modifica sustancialmente lo que son las fronteras europeas, ¿no? Principalmente entre los países derrotados, bueno, también entre los países victoriosos que pueden ampliar territorios en su caso, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues Alemania pues pierde numerosos territorios, algunos a favor de Dinamarca, como los condados de Schleswig-Holstein, otros a favor de Francia, también pierde buena parte de Prusia Oriental para la creación de Polonia, ¿no? Que surge como Estado independiente, también en base a territorios del antiguo Imperio Ruso, ahora la Unión Soviética. Desaparecen viejos estados, viejos imperios, como el Imperio Austrohúngaro, que se desmembra en diferentes estados independientes, la propia República de Austria, también Checoslovaquia, o algunos de los territorios que se incorporarán a ese estado unificado que ves que aparece en los Balcanes, ¿no? En el sitio, en la región que había sido precisamente el foco inicial de conflicto, que es Yugoslavia, ¿no? Bueno, frente a esta realidad tan horrorosa, tan horrible de la guerra, digamos que pueden surgir, y simplifico mucho, dos grandes actitudes sociales y políticas, ¿no? Por un lado, hay un sector importante de la población para el que la guerra ha sido un horror, ¿no? Que adoptan convicciones, pues en algunos casos pacifistas, antibélicas, ¿no? Como ocurrirá con el escritor Henry Barbuse, ¿no? Ahí te expongo una novela maravillosa, El Fuego, ¿no? Que es un auténtico testimonio antibélico y favorable a la paz, ¿no? En otros casos estamos hablando más bien de personas que ven lo que está ocurriendo en Rusia, la revolución rusa como una esperanza, fundamentalmente sectores obreros, sectores campesinos, ¿no? Que consideran al capitalismo pues, como el responsable de ese desastre que había sido la guerra, y que intentan imitar lo que ocurre
en Rusia en forma de conatos de revoluciones sociales. Estas tendrán lugar en Alemania, tendrán lugar también en Italia, con las ocupaciones de fábricas y las agitaciones campesinas en el sur del llamado Bienio Rojo, ¿no? En definitiva, bueno, hay un sector de la población que gira hacia posiciones eh, críticas o en algunos casos abiertamente revolucionarias, ¿no? Pero es cierto también que hay otro sector de veteranos de guerra, para los que esta experiencia bélica pues ha sido poco menos que lo mejor que les ha pasado en su vida. Ahí ves, por ejemplo, a un joven Adolf Hitler soldado, ¿no? Que formaría parte de este grupo, ¿verdad? O sea, Hitler es un veterano de guerra, uno de estos veteranos de guerra que como tantos en Alemania, ¿no? Los integrantes, por ejemplo, de un movimiento llamado los Freikorps, que utilizan ese símbolo de la calavera, pues el conflicto bélico ha sido, ya te digo, una experiencia, vamos a decirlo así, grata, ¿no? Han adoptado una ideología ultranacionalista y participan, digamos, desde una cierta exaltación de la violencia, ¿no? Esta será una de las bases sociales, una de las causas de la aparición de los movimientos fascistas. No es la única, pero bueno, sí que tiene una cierta relevancia. Cabe citar también que entre las víctimas de la Primera Guerra Mundial era algo en la que me interesaba incidir, ¿no? Pues bueno, pues no solo nos encontramos ante soldados que combaten en el frente, ¿no? Aunque es verdad que luego la Segunda Guerra Mundial tendrá una proporción de víctimas civiles mucho mayor, pues también en la Primera Guerra Mundial aparecen unos fenómenos de violencia contra la población civil bastante significativos, ¿no? Y ahí me gustaría incidir porque es un episodio relativamente desconocido, ¿no? Pues cabría señalar la persecución que sufren los armenios en los territorios del Imperio Otomano. Los armenios eran una minoría cristiana, ¿no? Se les considera potencialmente desafectos, potencialmente disidentes, ¿no? Con respecto al esfuerzo de guerra, ya que estamos ante un país pues mayoritariamente musulmán, entonces se les va a desplazar a campos de concentración, se les va a someter a diferentes episodios de violencia y bueno, como consecuencia de este fenómeno, pues cientos de miles, más bien millones de armenios pues van a morir. Hay muchos que consideran este episodio como un genocidio, que hablan de una posible inspiración incluso de Hitler para luego desarrollar pues su política genocida contra los judíos y otras minorías raciales y étnicas. Ahí ves un texto, ¿vale? de la resistencia alemana contra el nazismo que plantea que lo que se está haciendo a los judíos pues es algo similar a lo que había ocurrido veintitantos años atrás contra los armenios en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto te lo traigo a colación pues para que tomes conciencia del carácter realmente terrible, realmente horroroso que tiene una guerra, ¿no? Y unas dimensiones de injusticia que van más allá del propio hecho bélico, sino que incluyen, o pueden incluir, pues la persecución de grupos enteros de población, ¿no? Todo esto también en conexión, recuerda, pues con lo que fue el fenómeno del imperialismo, la aparición de ideas de corte racista, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Aquí una imagen, ¿verdad? De una, pues de una mujer arrodillada ante el cadáver de un niño, ¿vale? En una de esas caravanas de la muerte, cerca de la ciudad de Alepo, actualmente en Siria. Vale, piensa también, digamos que desde el punto de vista social y político, después de la Primera Guerra Mundial, nos encontramos ante un momento, pues más bien progresista, en el que se abren unas esperanzas de democratización bastante a tener en cuenta, ¿no? Venimos de una Europa, la Europa de los estados liberal burgueses, que no es todavía plenamente democrática, en la que seguía existiendo el sufragio censitario, o cuanto menos en los que se seguía excluyendo del derecho al voto a las mujeres. Venimos de una Europa profunda, de unos niveles de desigualdad extraordinarios, ¿no? Muy elitistas, con una concentración del poder político y económico en manos de la burguesía o de la gran burguesía, pues realmente notoria, ¿no?
Y es evidente, bueno, pues que los trabajadores, que la clase obrera, que los sectores populares, que tanto sacrificio han hecho durante la guerra, pues ahora van a exigir que tengan lugar cambios políticos y cambios sociales encaminados hacia una sociedad más democrática, más igualitaria, ¿no? Que de alguna manera colmen sus esperanzas. Es decir, esas masas trabajadoras que lo habían dado todo durante la guerra, pues no van a aceptar volver a esa situación en la que ni siquiera tenían voz y voto en la vida política, ¿no? O en las que las condiciones laborales pues estaban sometidas poco menos que a la ley de la jungla, ¿no? O en las que los niveles de desigualdad eran realmente extremos. En algunos casos se van a intentar llevar a cabo, como he mencionado antes, procesos revolucionarios pues, al estilo soviético, van a fracasar en todos los casos, tan solo brevemente durante unos 6 meses pues va a existir una república de corte socialista en Hungría, con Belakún, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en otros países lo que nos vamos a encontrar es con la configuración de repúblicas de carácter democrático y con una cierta voluntad de cambio social, ¿no? Tres ejemplos especialmente sintomáticos de esa alternativa democrática y social que está emergiendo serían la República de Weimar en Alemania, llamada así, pues bueno, porque fue en esta ciudad, en Weimar, pues donde se elaboró la constitución del nuevo régimen republicano alemán, que pone fin al antiguo imperio, a la antigua monarquía de los Hohenzollern, ¿vale? Otro ejemplo sería la República Austriaca y otro ejemplo más tardío, a partir de 1931, pues la experiencia de la Segunda República Española, ¿no? ¿Qué tienen en común estos estados? Pues son estados donde existe el sufragio universal, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Recuerda que durante el conflicto pues las mujeres se han incorporado a puestos de trabajo que hasta ese momento solo habían sido detentados por hombres o habían sido detentados mayoritariamente por hombres, ¿no? Y bueno, esto también influye en que haya una especie de desarrollo, nueva oleada feminista, ¿no? Pues tras la finalización del conflicto, ¿no? Entonces en varios estados se va a ir aprobando el sufragio femenino. Son estados que en sus constituciones recogen una serie de derechos y libertades más amplias de lo que se había sostenido hasta ahora por parte de las constituciones europeas, ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la Constitución de la República de Weimar, también de la Constitución de la Segunda República Española, pues se van a poner sobre la mesa cuestiones como el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, ¿no? Derechos de naturaleza social y económica, no solo libertades, ¿no? Y bueno, también va a haber un grado de influencia de la clase obrera, de los sindicatos, pues algo mayor, ¿no? Que se va a traducir en algunos intentos de transformación social, ¿no? En el caso de la Segunda República ya lo hablaremos con mucho más detalle, pero bueno, cuestiones que tengan que ver con llegar a un reparto de la tierra un poco más igualitario, ¿verdad? O con la garantía de un mayor nivel de derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Al mismo tiempo que estamos viendo la aparición de esta alternativa democrática ejemplificada en esas repúblicas, austriaca, alemana, española a partir de 1931, a nivel internacional yo creo que también hay un momento de esperanza en que se puede llegar a un orden en las relaciones entre los estados un poco más justo, más sujeto a reglas, con una mayor voluntad de alcanzar una paz duradera, ¿vale? Esto se va a visibilizar primero en la propuesta de paz que surge desde los Estados Unidos por parte del presidente Woodrow Wilson, ¿no? Una propuesta de paz que plantea cuestiones como el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Eso significaría, ¿verdad?, que cada pueblo puede autogobernarse, ¿no? Y decidir si quiere constituir un Estado independiente y no tener no tener que aceptar, ¿no?, la ocupación territorial por parte de otra potencia. Es un concepto que ha dado lugar
a mucho debate, ¿no? En qué realidades son aplicables, si es aplicable, por ejemplo, en Checoslovaquia, como efectivamente lo fue, o si puede ser aplicable también, piensa, ¿no? En Cataluña, en fin, es un concepto efectivamente complejo, pero bueno, creo que apuntar hacia un escenario en el que no sean admisibles las invasiones, las conquistas territoriales es aceptable. Sí que es cierto con todo que el colonialismo en África y en Asia, pues todavía en esos principios de Wilson se recoge que, bueno, mm, puede tener una continuidad, ¿vale? Aunque establece alguna ligera crítica al respecto, ¿no? Y bueno, sobre todo, digamos, yo destacaría de esos principios de Wilson, ¿no? Aparte de este concepto de derecho de autodeterminación, que será clave en cuestiones como, por ejemplo, la aparición de Polonia como un Estado independiente, ¿vale? Yo destacaría también ese intento de crear una especie de asociación internacional de estados, pues para que resuelvan sus conflictos de una manera pacífica. Algo similar a lo que se supone que intenta ser la ONU hoy en día, ¿no? ¿Vale? Esa asociación se creará con sede en Ginebra en 1919, bajo la denominación de Sociedad de Naciones, ¿vale? Lo que pasa es que esta Sociedad de Naciones, si bien intencionada, ¿no? Pues bueno, lo cierto es que no será muy eficaz a la hora de frenar los conflictos entre estados y sobre todo a la hora de frenar lo que va a ser las políticas imperialistas agresivas encarnadas en algunos regímenes fascistas, especialmente en el fascismo italiano y sobre todo en el nazismo alemán, también en el imperialismo japonés, ¿no? En otro contexto. No va a ser eficaz a la hora de frenar esta política exterior agresiva, violenta, militarista. En cierto modo, puedes trazar una comparativa, ¿no? Con lo que está sucediendo a día de hoy con la ONU, ¿no? Bueno, pues la ONU efectivamente tiene la voluntad de crear unas relaciones internacionales basadas en reglas y donde los países pues, puedan resolver de forma pacífica sus conflictos, ¿no? Y donde el derecho a la soberanía de los pueblos se vea respetado, también los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, sabemos, a tenor de los acontecimientos más recientes, pues aquí se bombardean territorios sin ningún tipo de sujeción al derecho internacional y sin que la ONU cuente con la capacidad como para ponerle freno, ¿no? Cabe realizar un paralelismo, por tanto, en el fracaso de la Sociedad de Naciones durante los años 20 y sobre todo 30, ¿no? Y la actual ONU. Aunque quizás el fracaso de la Sociedad de Naciones fue más rotundo porque ni siquiera los propios Estados Unidos, ¿no? Que es de donde había partido esta propuesta por parte de Wilson, llegaron a integrarse en la Sociedad de Naciones, para que te hagas una idea, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí ves algunos ejemplos, algunas características de este proyecto social y democrático. Vamos, en concreto la que te comentaba de la obtención del derecho femenino, del derecho al voto femenino, perdón, pero tienes que pensar también en cuestiones como un mayor reconocimiento a los sindicatos como organizaciones de los trabajadores que pueden tener influencia en la vida política. Tienes que pensar también en proyectos de reforma agraria destinados a un reparto de la tierra más igualitario, a proyectos de extensión de la educación, todo ello sin negar las tremendas limitaciones, ¿no? Al respecto. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En la Alemania republicana de Weimar, que al mismo tiempo que es una época pues, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista de la creatividad cultural, es una época interesantísima en Alemania a nivel de cine, a nivel de arte, con el arte expresionista, a nivel literario, también a nivel político, pero bueno, luego eso coexiste con que los precios en un momento dado se disparan y hay una hiperinflación brutal, donde a partir de los años 30 hay unos niveles de desempleo muy altos, ¿no? Y dificultades similares pues van a tener lugar también en España, ¿no? Piensa también que en este tema, espero que cuando te reincorpores trataremos la crisis económica de los años 30, ¿no? Después del crack del 29, ¿no? Los años 20, en cambio, son un periodo de relativa prosperidad económica, de relativo desarrollo económico, sobre todo en los Estados Unidos, ¿vale?
aunque sin desmerecer con ello pues todas las consecuencias económicas negativas que va a tener la guerra, ¿no? Por ejemplo, esto que te comentaba de la hiperinflación alemana, ¿no? Del crecimiento desorbitado de los precios en Alemania. ¿Vale? Otro ejemplo van a ser las propias constituciones de estas repúblicas, austriaca, española, alemana, también las constituciones de algunas monarquías, como la propia monarquía yugoslava, tienen un carácter bastante avanzado. Ese carácter avanzado, democrático, progresista, llámalo como quieras, se le puede poner diferentes calificativos, pues se pueden ver en algunos de los artículos que se destacan, ¿no?, de la Constitución de la Segunda República Española en esta diapositiva, ¿no? Por ejemplo, definir a la propia República, a España, ¿no?, como una república democrática de trabajadores, aunque luego se añade de todas las clases, pues nos está hablando de la influencia, de la voz, de la representación que se le pretende dar a la clase trabajadora, ¿no? O el hecho de que se hable de que toda la riqueza del país está subordinada a los intereses de la economía general o a los intereses generales, claro, también está poniendo un poco en cuestión que la propiedad privada sea algo sagrado, ¿no? Pues algo que hubiera resultado inconcebible en esas constituciones del siglo XIX, ¿verdad? Donde la política pues todavía seguía en manos de una burguesía enriquecida, muy minoritaria y con unos niveles de desigualdad muy altos, ¿no? ¿Vale? Otros ejemplos de este constitucionalismo, perdón, de este tipo de proyectos democráticos, sí, de este constitucionalismo democrático, esta república, eh, ya cierro este tema, pues lo podríamos destacar, por ejemplo, en el caso de Viena, ¿no? Viena, la capital de Austria, ¿sabes? Va a estar gobernada hasta el año 34 por los socialistas, ¿no? Año en que se implantará una dictadura contrarrevolucionaria en Austria, la dictadura de Dollfuss, ¿no? Ahí, por ejemplo, se llevará a cabo un proyecto muy interesante de viviendas sociales, construidas desde el ayuntamiento, ¿no? Para ser ofrecidas a unos precios de alquiler muy asequibles, ¿no? Como este grupo de viviendas colectivas que veis en la imagen, el Karl-Marx-Hof, que sigue funcionando, ¿no? Bueno, que era un parque con miles incluso miles o al menos cientos, varios cientos, yo creo que miles de viviendas y bueno, también otra serie de servicios comunitarios, tiendas, lavanderías colectivas, pues vinculados a ese bloque, ¿no? O ahí ves esos acuerdos a los que llegará los sindicatos y los empresarios en Alemania y que implicarán, por ejemplo, la aprobación de la jornada de 8 horas. En definitiva, ¿vale? Que tampoco quiero liarme, ¿no? Hemos visto hasta ahora cómo ha finalizado la Primera Guerra Mundial, el panorama es desastroso, el sistema está en crisis, hay intentos revolucionarios inspirados en lo que ha ocurrido en Rusia, las cosas no pueden seguir siendo como habían sido hasta ahora, es decir, no es viable que sigan habiendo unos estados en manos completamente de la burguesía y sin reconocimiento de ningún tipo de derechos de carácter social, económico, laboral para los trabajadores, ¿no? Y entonces, bueno, se abre la posibilidad de unas transformaciones democráticas, algunas en forma de las repúblicas a las que hemos aludido, ¿no? Española a partir del 31, austriaca, alemana, ¿no? Y en el plano ya más internacional, pues con este proyecto de crear una sociedad de naciones, ¿no? Para intentar que no vuelva a tener lugar una guerra que ha sido un desastre humanitario, un desastre económico, ¿no? Y para intentar llegar a una forma de relacionarse entre los países, pues algo más civilizada y más pacífica, ¿no? En base a la negociación y no en base a la invasión, ¿vale? Todos esos acuerdos, recuerda que proceden de los principios, de los 14 principios de Wilson, del presidente estadounidense, que constituyen una propuesta de paz, ¿no?